Grupo Popular, señora Llamazares, tiene la palabra. Gracias. Yo quiero empezar diciendo que es que, como todas las cosas que salen desde este pleno, desde esta corporación hacia afuera, a ver si puede contestarme lo primero, señora Delmiro, a lo primero, porque lo he oído varias veces últimamente, y es lo de el PSOE lo ha hecho mal, pero ¿y qué han hecho los de la oposición? A mí eso me parece fascinante. No, digo yo porque sí, porque esto trasciende a los medios y trasciende por el mundo, y digo yo que como la gente tiene información, que además así lo reconocen del equipo de gobierno, pues digo yo que ya que opinan, pues me gustaría saber qué podríamos haber hecho, porque además es que si nos lo dicen, a lo mejor pues tomamos buena nota y con buena voluntad lo hacemos. ¿Qué han hecho los de la oposición? Pues no lo sé, pero vamos a intentar hacerlo ahora y ponerlo encima de la mesa, más allá de lo que parece que se quiere hacer partícipe a la ciudadanía de que es que nosotros tenemos alguna capacidad para hacer. Bien, para hacer, a mí sí que me gustaría saber, por tratar de entender todo esto, me gustaría saber, en primer lugar, han dicho, y lo han dicho hoy y lo han dicho en repetidas ocasiones, que han tenido muchísimas reuniones. Me gustaría saber de qué han hablado, porque para decir tú tienes una deuda, págala y luego empezamos a hablar, no hacen falta tantas reuniones. Quiero decir que puede ser una postura perfectamente lícita y válida y respetable por parte del ayuntamiento, pero para decir cuando tengas la deuda solucionada empezamos a hablar, pues no hacía falta reunirse más que una vez, incluso podía hacerse por teléfono. Entonces, como han tenido tantas, sí que me gustaría saber cuál es el alcance de lo que han trasladado y de lo que les han ido contando en muchísimas reuniones desde hace pues, camino de 2 años, por lo que nos cuentan. El problema de que se instale en Corbera, que es un municipio vecino, fantástico, todas estas cosas, sí, pero es que lo que se instala en Corbera, paga en Corbera. Recauda Corbera, no recauda Avilés. Es más, la actividad que una ciudad deportiva mueve, pues si la llevan a Corbera, no nos engañemos, no necesariamente va a recaer en Avilés. Todos los niños que vengan de fuera, pues probablemente a lo mejor el alojamiento que se mueva en un momento determinado se va a mover en Corbera más fácilmente que en Avilés. Quiero decir, sí es importante, sobre todo porque estas cosas ya no sé si lo he leído o lo he leído públicamente en medios o lo he leído en otra parte, pero sé que lo he leído, los ingresos que solo la tramitación de las obras va a suponer para el Ayuntamiento de Corbera, solo eso. Más luego ya no vamos a hablar de lo que estamos dejando la oportunidad de poder ingresar, generar toda la actividad y todo lo que conlleva chicos y jóvenes de manera permanente en movimiento en una ciudad deportiva. ¿Esto va a ser seguro que va a salir? Pues no lo sabemos, ni nosotros, ni ustedes, ni nadie seguramente. Habrá que ir paso por paso. De momento, el Principado de Asturias ya está en ello. Ya está en ello y ya ha dado carta blanca para que empiecen a trabajar en Corbera. Con lo cual, bueno, esto está bien. Sí, bueno, no sé, salvo que su alcalde mienta, que a lo mejor su compañero alcalde de Corbera miente. Yo me remito a la información que se da, que a mí no me escriben personalmente. Pero eso ha dicho, y en estos días, no hace muchísimo más tiempo, de los trámites que ya han iniciado a hacer en Corbera con el Principado. Más allá de esto, como decía, el Real Avilés, y estamos basándonos en jurídico, ilegal, y jurídico, ilegal, y jurídico, ilegal, quiero que en algún momento me respondan a la pregunta que ya hice 3 veces en estos días, y es ¿por qué el Ayuntamiento de Avilés ha permitido que una concesión administrativa que se ha incumplido desde el primer día sigue vigente? Esa pregunta me gustaría saberla porque, lógicamente, estamos incumpliendo absolutamente todo. Es un espacio público, bien digo, un centro público que solo ha podido hasta ahora gestionar una entidad y disfrutar de ella una entidad en la ciudad, una entidad que, como todos sabemos, ha generado incluso la deuda de la que estamos hablando ahora, pero que no solo es que haya generado deuda, sino que no ha cumplido nunca, y cuando digo nunca es nunca, con los criterios de la concesión que se había firmado. Es decir, ningún año el canon que se puso, que se designó para el Real Avilés, ningún año se ha pagado. Vale. Por tanto, como ningún año se ha pagado, efectivamente no se puede compensar esa deuda porque el Ayuntamiento de Avilés no le debe dinero al Real Avilés.
Pero el Ayuntamiento de Avilés no le debe dinero al Real Avilés porque el dinero de los equipos del Real Avilés lo estaba cobrando otra entidad. Lo estaba cobrando otra entidad. Cuestión que había una figura interpuesta por la que desde el Ayuntamiento de Avilés, con conocimiento de causa, estaba ingresando dinero en entidades que, por otro lado, no estaban cumpliendo con el canon, no en la matriz, pero sí en otras. Esto se sabe desde este ayuntamiento. No lo sabemos en el ayuntamiento, hombre, lo sabe toda la ciudad. Sabe todo el mundo que los equipos del Real Avilés entrenan en la Toba y que tienen el mismo nivel de subvenciones que tienen el resto de clubs, porque al final se gestionan pues, a través de otras entidades. Pero que, a ver, que todos sabemos de dónde salen esas entidades. Esto no es nada nuevo. Me sorprende que ahora estemos en una deuda, no nos deja avanzar, que yo no digo, ni creo que lo haya dicho, y así además el compañero de Ciudadanos lo ha recalcado ahora, en ningún momento he oído que desde el Real Avilés se haya pedido dinero al Ayuntamiento o se haya dicho que no se quería pagar esa deuda. Si se lo han dicho a ustedes, ya nos lo pueden transmitir, pero en las reuniones que nosotros hemos mantenido como corporación, nunca han dicho eso. Han dicho que iban a pagar esa deuda y que sabían que esa deuda estaba ahí y que se estaban organizando porque no formaba parte de lo previsto en su presupuesto anual. Bien, yo no sé si, como dice el señor Vidal, tienen mucho, tienen poco, tienen intermedio. No se lo pregunto a nadie. Que tienen que cumplir, tienen que cumplir. Lo que no entiendo es, en paralelo, y sobre todo cuando desde la entidad hay un incumplimiento de manera permanente durante años consentido por el Ayuntamiento de Avilés, ¿qué es lo que impide que ahora mismo haya una deuda para realmente estar hablando seriamente de proyectos, para que ese proyecto que el otro día nos enseñaban y que nos decían que no habían visto, de verdad entiendan que cuesta? Porque yo creo que cualquier proyecto de inversión que entre en este ayuntamiento, que llegue a este ayuntamiento, es para valorar de principio a fin. Y saldrá 1 de cada 20, puede ser, o menos o más, no lo sé. Pero desde luego no estamos en condiciones de que se rechacen porque así a priori nos pueda parecer a nosotros que puede ser bueno, malo, mejor o peor. Y muchísimo menos porque nosotros seamos los que entendemos que ese proyecto está mejor en Corbera. Porque nosotros no somos inversores de esa entidad. Somos el Ayuntamiento de Avilés y nuestros intereses están en Avilés. Y para decir que no a un proyecto, pues yo me imagino que hay que tener pues algo más solvente y documentado. El otro día hablaban de informes jurídicos. Yo he dicho, nos gustaría ver esos informes jurídicos, porque una cosa es una conversación con un jurídico y otra cosa es un informe jurídico. Y me gustaría ver esos informes jurídicos si es que están a disposición. Y me gustaría saber también que si han hablado de proyecto, ¿de qué han hablado? ¿De qué han hablado? Porque realmente es que no sabemos de qué han hablado. Si estaban hablando de acompañarles ¿a qué? A que el Avilés gane. Bueno, pues eso está estupendo porque eso ya lo podemos hacer todos libremente. Pero ¿a qué les estamos acompañando? O en el momento que paguen, que vamos a imaginar que pagan mañana por la mañana y lo hacen público, ¿a qué les vamos a acompañar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque eso tampoco lo sabemos. ¿Vamos a recuperar esa ciudad deportiva si pagan mañana? ¿Van a aparecer terrenos nuevos si aparece esa ciudad deportiva mañana? No sabemos a qué es ese acompañamiento. Desde luego, lo que sí digo es que me gustaría que nos expliquen qué ha pasado históricamente con el Real Avilés hasta hoy, por qué jurídicamente en este ayuntamiento se ha soportado todo lo que se ha soportado sin chistar y sin que no haya habido ningún problema jurídico nunca, nunca es nunca, más allá de las 4 no sé, sanciones que se hayan enviado, que se hayan embargado no sé qué taquilla o no sé qué. O sea, nada, realmente no ha habido nada, porque de hecho la entidad ha actuado y ha trabajado y se ha ido cediendo y han pasado diferentes empresarios y han pasado diferentes personas y desde este ayuntamiento en diferentes ocasiones se han negociado posibilidades. Se han negociado. No sé qué es lo que pasa ahora. No sé si tenemos siempre un problema con nuestra propia ciudad que parece que realmente cuando hay algo que parece, y digo que parece porque yo no estoy en esa sociedad, no sé lo que hay ni sé cómo están las cosas y tampoco estoy en la corporación, en el grupo, en el equipo de gobierno, por tanto tampoco sé de lo que han hablado. Pero realmente esto, si tenía avisos de ser un proyecto importante para la ciudad, desde luego se ha quedado en nada. Y no sé por qué razón, además, al final siempre tiene que salir todo esto pues como con un problema de verdad de desdén, de desgana, estamos en boca de todo el mundo. Estamos en boca de todo el mundo con estas cosas.
O sea, es que parece que realmente no queremos apostar por nada, parece que no. Y cuidado, que siempre, siempre, todo lo que importe a los ciudadanos debe ser importante para este ayuntamiento. Y es importante la industria, y es importante el comercio, y es importante todo. Y esto también es importante. Esta misma semana, yo no sé ustedes como equipo de gobierno cómo toman estas cosas. Yo esta semana, cuando anunciaban que Candás se lleva la medalla de alcalde, ¿verdad? Son esas cosas que decimos, pero ¿realmente esto es necesario? ¿Esta exposición es necesaria? Porque puede darme las explicaciones que quiera, pero esto públicamente no se entiende, no lo entiende nadie. Y nosotros tampoco. Si me puede contestar a esas preguntas que le acabo de hacer, se lo agradecería. Pero no quería dejar pasar un par de cuestiones. Yo no sé si la portavoz de Vox tiene una máquina para fabricar terrenos, si esa podría haber sido la solución, o también dejar algo que no quede en el aire o que no se nos pase hoy. ¿Cómo podemos plantearnos esas ayudas efectivas al club una vez que se resuelva el problema de la deuda, que estamos convencidos que lo va a resolver? No sé si comparto o no la opinión de Javier Vidal. Yo estamos convencidos, porque así lo ha dicho, que lo va a resolver. Lo que queremos es que sea cuanto antes para poder aplicar las medidas necesarias para poder ayudarles. A lo que iba, en el proyecto de presupuestos que veremos, supongo que en unas semanas, habrá una línea o dos líneas de presupuesto de ayuda al Rally Avilés que se deberán activar, si ustedes las aprueban, en el momento en que el club cumpla las condiciones para poder recibirlas. La única forma de hacerlo es que cumplan las condiciones para poder recibirlas. Y ya centrándonos en primero la ciudad deportiva y luego la concesión. La ciudad deportiva, creo que finales o último tercio del año pasado teníamos conocimiento de algunos detalles de cómo quería hacer y que necesitaba entre 30 y 80.000 metros cuadrados. No tenemos de ninguna manera suelo público para eso. No lo hay en la ciudad y eso creo que todos coincidimos en ello. Bueno, buscamos posibilidades técnicas sobre el terreno, no sin hablar con propietarios, evidentemente, ni levantar ninguna sospecha de poder aumentar precios de los terrenos ni nada. Y hablamos de 4 localizaciones. Una nos parecía además muy adecuada al equipo de gobierno, que son terrenos próximos a la Toba, y que por dificultades o bien una suma de dificultades de problemas de accesos o dificultades geológicas o de condiciones del terreno que harían muy caras la organización del entorno, no servían. Y luego había otras 3. Bueno, una es en el entorno de Valliniello, que no nos parecía que por tamaño y demás podría ser, pero que a ninguna de las partes nos parecía que estaba en la mejor ubicación en cuanto a accesos y demás. Y había 2 que manejábamos, por lo menos desde la parte municipal, que sí nos parecían más adecuadas. Una, por la facilidad en la gestión de la adquisición de los terrenos, porque solo tiene 2 propietarios y que estaba en torno a las inmediaciones del club de tenis, pero es verdad que al inversor, al Rally Avilés, le parecía que no estaba demasiado cerca de los accesos a las vías de alta capacidad que necesita para que, bueno, que sea visible y tenga mejores accesos. Y una que cumplía todas esas condiciones, que está en los entornos de Villalegre de la Luz, saliendo hacia la autopista, que es una parcela, bueno, es una sucesión de parcelas, son 25, 28, no 40 como hemos visto, que cumplía condiciones de tamaño adecuado, de acceso a la autopista, de buenos accesos a la parcela, pero que al inversor pues le parecía complicada la gestión de tramitar la adquisición de esas parcelas. Bueno, más opciones no veíamos, lo intentamos, pero más opciones no veíamos, no hay más posibilidad. Incluso analizábamos cuánto eran los trámites posibles para ponerse en marcha en cada una de ellas y, por ejemplo, esta, que es una que a todos nos gustaba, la de la zona sur de Avilés, tendría una tramitación de 1 año y eso así se le transmitió con su plan especial, su estudio de implantación de dotación supramunicipal, tratar con los propietarios del suelo que no son promotores, cuando en el caso de la parte de la atalaya sí eran promotores, con lo cual podría hacerlo más sencillo, hacer la evaluación ambiental simplificada, el plan especial y estudio de implantación.
Bueno, pues esos son los trabajos que se hicieron desde el Ayuntamiento, desde la parte técnica y política, de tener al menos oferta suficiente para que la ciudad deportiva pudiera hacerse en Avilés. Si no satisface las condiciones del inversor, nosotros no podemos hacer más. No podemos inventar suelo. No podemos inventar suelo que cumplan con las condiciones. No tenemos suelo público ni la capacidad de obligar a la gente a comprar y otros a vender. Hasta ahí, la ciudad deportiva. Espero que el resultado, una vez que no se pueda hacer aquí, porque claro que queríamos que se hiciera aquí, pero una vez que no se puede hacer aquí, se queda en la comarca y espero que el resultado sea bueno para todos. Y en cuanto al estadio, además el estadio, la concesión del estadio, todos sabemos que vence creo que en marzo de 2024 y bien, desde este ayuntamiento ya nos llevábamos tiempo planteando el empezar los trabajos para la nueva licitación, como no puede ser de otra manera, porque sabemos que lleva tiempo. Y tenemos, nos hacen el comentario que pueden tener un proyecto y luego nos presentan unas infografías que ya conocen. Y empezamos a pensar en ello. Y además, en este tiempo surge también, por analogía, lo que está pasando en Gijón, ¿verdad? Bueno, dentro de esa cantidad de reuniones que dice Nuria que hemos tenido, 40, no solo con la propiedad, hemos tenido más de 40 reuniones entre la propiedad, los últimos coletazos de la propiedad anterior, técnicos municipales, bueno, 40 son las reuniones que tenemos registradas para hablar de este tema. Pues vemos esta futura posible inversión que, por supuesto, que queremos, que nos encanta, que creemos que es un revulsivo para la zona, que tenemos un estadio que en su día se hizo, pues yo creo, con demasiada prisa y de aquella manera, y que, bueno, pues la ciudad necesita y las aspiraciones futuras del equipo también lo necesitan. Primer planteamiento, por comparación con lo que está pasando en Gijón. Que evidentemente unas infografías no nos valen para determinar ninguna cuestión técnica, y es la inversión prevista se saldría de la actual parcela porque eso nos llevaría a modificaciones, a llevarlo más allá en el tiempo, a tener dificultades. No. La propuesta sobre el papel no se sale de la parcela, con lo cual nos evitamos trámites pues largos y tediosos y complicados. Bien. Pedimos sentarnos con los técnicos. Yo creo que por ahí va la cuestión que decía el señor Vidal, o no sé quién lo decía, de no sentir el apoyo adecuado o el apoyo esperado a esta inversión. No, sí que queremos hacerla, pero evidentemente cuando pasas de una infografía a detalles, pues hay cuestiones que no voy a decir que no te gusten o que discuten, pero que tienes que hablar. Tienes que hablar pues de cómo se hacen los accesos, de si el parking es para todos o hay un parking privado y uno público, y entonces hay que tener entradas separadas. Es decir, no podemos aceptar, porque además es una instalación pública, un proyecto tal como nos viene. Hay que pulir detalles. Y yo creo que las diferencias vienen en eso, en pulir detalles, no en otra cosa. Entonces, claro que queremos, y ahora viene la parte de cómo lo vamos a hacer. Evidentemente el estadio es público, es una infraestructura pública, y lo que hace el ayuntamiento, igual que supongo que hará el de Gijón o no, es tomar por bueno que queremos eso, que todos queremos eso, el actual concesionario y nosotros. Pero a partir de ahí, y el actual concesionario sabe que esto es así y evidentemente lo acepta, es una licitación. Nosotros tenemos varias opciones, o teníamos varias opciones a las que se han incorporado otras. Licitar tal cual está ahora, ningún problema, en marzo del 2024 se licita a X años la concesión de uso del campo y ya está. Aceptar esta inversión que nos parece correcta, que nos parece adecuada, que es buena para la ciudad, y hay dos fórmulas que habrá que analizar y por eso seguiremos teniendo reuniones tanto con nuestros servicios técnicos y jurídicos como con los proponentes técnicos. Y se puede hacer una concesión única de todo, una concesión del estadio, o sea, del uso del estadio ligada a una inversión, o, como hay en Gijón actualmente, no sé cómo lo harán en el futuro, una concesión del estadio por un lado y la inversión por otro. Esas cosas se pueden hacer y es lo que hay que analizar, lo que hay que ver técnicamente, qué conviene más a esta ciudad. Y los pasos que estamos dando es viendo los requerimientos mínimos que el estadio necesita para las necesidades del Real Avilés, que quien nos ha dicho que, oye, que es posible que nosotros necesitaríamos esto, si el equipo va bien, si asciende y que además es bueno para la ciudad, los requerimientos mínimos para un estadio de otra categoría son estos. A partir de ahí, hacer los pliegos, hacer un proyecto técnico y los pliegos, que es en lo que tenemos que empeñarnos estas próximas semanas o meses para tener listos esos pliegos. Y, además, si va ligado a una concesión, tiene una memoria económica. O sea, si va ligado a una inversión.
Es fundamental tener una memoria económica, una memoria de viabilidad, donde los números de esa concesión y de esas posibles concesiones futuras de los elementos de la inversión que ahí se generen los ingresos suficientes como para pagarla. Estamos hablando de muchos millones. Y lo que tiene que asegurarse el ayuntamiento también es que si se hace esa inversión, que ojalá se haga, no sea un charco importante como nos pudo pasar, por ejemplo, con el parking de las Menas hace años. Que es el ejemplo de cómo debe hacerse, qué estilo de licitación debemos hacer, pero cómo debemos hacerla mejor. Hacer una licitación que, evidentemente, apueste por mejorar la infraestructura, pero que tengamos todos los informes, tanto técnicos, jurídicos y, sobre todo, económicos, suficientes como para no meternos en una aventura que pueda salir mal. En ese empeño estamos, en seguir hablando con los técnicos que tienen los detalles mínimos requeridos para que este estadio se pueda hacer, y esperamos que la licitación para marzo de 2004 pues podamos verla y podamos después tener un estadio y un equipo jugando en el centro de la ciudad, que es lo que este ayuntamiento, lo que este gobierno y supongo que toda la corporación quiere, y en eso pues estamos trabajando. Ya les digo que la deuda no solo facilita la ayuda económica, también facilita que según vamos avanzando podamos esta concesión centrarla mejor y sacarla con garantías de que no va a quedar desierta, que quienes quieren jugar ahí y quienes quieren hacer esta inversión puedan presentarse y podamos tener esto pues resuelto y de buena manera para la ciudad. Tiene la palabra la concejala. A ver, predecir el pasado siempre se dijo que era fácil, ¿no? Entonces vamos a ver. El Avilés hoy cumple, porque ha podido tener un estadio, sobre todo, donde jugar 119 años en esta ocasión. La temporada 13-14, con el Real Avilés Nueva Gestión, se volvió a soñar con que el tercer equipo de la región jugase la promoción de ascenso a Segunda División, y ahora en esta última etapa pues también se está generando una nueva ilusión, y a partidos con otros equipos asturianos, como fue el partido con el Real Sporting y con el Real Oviedo, vimos como en el campo había más de 4.000 personas. Como bien ya relató el señor Campa, todo el tema del estadio es un proyecto muy importante que vamos a trabajar, que estamos con el tema de la concesión también, y bueno, la ciudad deportiva yo creo que ya quedó bastante claro. Entonces, ahora lo que nos queda, con vistas al futuro, con vistas a sentarnos en esta situación actual, tal como dijo la alcaldesa en la última reunión, es sentarnos y apostar por este club, apostar por el Real Avilés, que las niñas y los niños, como estamos viendo, está creciendo, que están incorporando muy positivamente, como comentaba Sara, el fútbol femenino, porque tienen una buena cantera y también aspiran a mucho en el fútbol femenino, en el fútbol masculino. Les deseamos los mejores éxitos deportivos para lograrlo, porque va a crear la marca de Avilés y los resultados deportivos van a mejorar esa marca y esa ilusión. Os aseguro que en esa etapa en la que se jugó el ascenso se veía muchas niñas y niños con la camiseta de Avilés, ahora también se ve por la calle. No van a dejar de ser del Sporting y el Oviedo, si alguno lo piensa, malas noticias, creo yo, pero sí que pueden ser del Sporting y el Oviedo y del Real Avilés mucho más, ¿vale? Eso lo tenemos ahí bien presente, y lo que queremos plantear es eso, si entre todas y todos, pensando en ese futuro, en el compromiso que ha adquirido el propietario del club para pagar esa deuda y que nos va a abrir las puertas a que sea más intensa esa colaboración y ese acompañamiento, del que yo puse unos ejemplos que parecerán tontos, pero os puedo asegurar que las conversaciones con ellos es bastante fluida. Con la directora general nueva, en general con casi todo, bueno, con los miembros de la directiva y del club que conocemos. No se trata de... Hay gente, bueno, yo no sé si había mucha gente de esa corporación en el palco, ¿no? Yo creo que es un gesto también el verlo allí, el conversar con ellos cuando hay momentos de conversación, qué tal va, todo eso. Bueno, pues a mí me parece que es muy interesante, el que te vean fuera de la ciudad, el que los aficionados también lo vean. Yo creo que eso es interesante. Opiniones puede haber, a mí me parece, y aunque tenga que cumplir con mi labor de acompañar a cualquier club de la ciudad, también con lo hago en esos momentos más especiales, ¿no? Entonces, una vez que la deuda esté liquidada, propongo, como ya lo propuso la alcaldesa en aquella reunión, ser constructivos
y apostar por el Avilés con hechos. Como ya dijo el señor Campa, nuestra intención ya va a estar con hechos, con esas partidas en los presupuestos que nos permitan, una vez que esto se lleve a cabo, pues ese acompañamiento ya con más hechos, ¿no? Tenemos ahí una escuela que, como ya digo, está creciendo y todo, bueno, pues es favorable. El club es un activo histórico y de futuro de la ciudad. Así quiero terminar con esta frase. Gracias.